Hola, hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? A ver, prendan camarita, por favor. Vamos a saludarnos un ratito. Salvador, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, David, gracias a Dios, bien. Perfecto. ¿Me escuchas bien? Porque yo te escuché muy Estamos bajito. bien. Hola, hola, Laura. Tienes el micrófono apagado. Ahí en la parte de abajo a la izquierda, lo activas. A ver. ¿Ya me Ahí escuchas? está. Listo. Ok, ¿Cómo estás? sí. Gracias, bien, bien, gracias. Laura, ¿dónde te encuentras? Regresando de Tlaxcala. En Tlaxcala. Ah, ok. Ajá, Muy bien, muy bien. ¿Cómo has por eso no estado? sabía, me iba a conectar. Bien, bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto, Gracias Laura. a ti también. Todo el Perfecto. equipo. Vamos a ver quién más tiene camarita. Muéstrenme ahí los que han bajado de peso. No, yo sí me echo ¿Verdad? unos kilitos menos. Ok. Bueno, vamos a dar ahorita inicio en un ratito más. Nada más que antes de eso, coméntenme un poquito cómo les ha ido, qué logros han tenido en estos días, qué aprendizaje, algo que quieran compartir. A ver, ¿alguien? En el grupo bien platicadores y aquí no quieren platicar. A ver, ¿quién dice yo? Vamos a dar oportunidad a dos personas antes de que comencemos ya con la sesión. A ver, Y se Salvador. deja. Mira, la verdad es que todo este proceso, pues yo ya llevo 2 años con ello. Sí, Entonces, así como que estoy en espera de qué más puedo aprender. Ya hace 2 años que tengo la reversión, entonces realmente sé perfectamente qué me afecta, qué no me afecta. Entonces, pues, la verdad estoy en espera. La expectativa es qué más aprender. perfecto. Muy bien, Salvador. Eso es bueno, siempre mantenerte aprendiendo. Sí, porque realmente pueden surgir cosas nuevas que desconoce uno, ¿no? Así es. A ver, Marta, adelante. Lo que pasa es que no puedo abrir la cámara, No se pero deja, aquí pero te escuchamos, te escuchamos. no se deja. Bueno, resulta que yo en niveles estoy muy bien, lo que no había conseguido en un año, pero no bajo más que 1 kilo. Ok. Y oigo a Luna, la verdad es que me da mucha envidia porque ella ya lleva 8. Yo nada más he bajado uno, cada que la oigo o la leo, quiero como llorar, pero mis niveles están muy bien, me he sentido mejor, pero la neuropatía ha bajado un poquito. Ok. Pero sí, me sigue doliendo la pierna. Y Sí. al menos me deja ver. Ok. Entonces ya es una gran, Mira, ¿cómo Concepción nos ves? dice en el chat que ya bajó 10 kilos. A ver, Concepción, platícanos. No, no se escucha, Concepción. Sí, ya bajé 10 kilos, estoy bien contenta, ya, creo que hasta de zapatos, hasta el pie me adelgazó, todo nuevo tuve que comprar, bajé mucho, la verdad. Quedé muy sorprendida, toda la gente que me ve ni me conoce de los 10 kilos que bajé, Sí, oye, pero me siento muy a gusto, me siento con más energía, me siento más motivada, me siento más contenta. eso es muy bueno. Y fíjense que yo les comentaba, no es el objetivo la pérdida de peso. Ajá, el objetivo principal es control de glucosa. Pero ahorita apenas Sí, van a yo lo cumplir tengo bien ¿qué? controlado. Apenas van a cumplir ¿qué? ¿Un mes? Sí. Un mes. Entonces, y aún no trabajamos en pérdida de peso. Eso lo vamos a comenzar a trabajar poquito después,
Pero ahorita, pues, es importante esto de los niveles. ¿Sí? ¿Cómo se han sentido? Yo muy bien. Perfecto, gracias, Concepción. Sí. Muy bien, pues entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Tenemos una invitada especial, una persona, la verdad, muy profesional ella, que ya lleva un tiempo trabajando y ayudando a personas que están en esa fase siguiente, ¿sí? De un problema de diabetes. Estamos hablando ya de un problema renal. Y la he invitado porque precisamente cuando a una persona se le da el diagnóstico de diabetes, como que no se le da la educación completa, no se le dice qué es lo que se espera, no se le acompaña correctamente, solamente se le deja, se le da el montón de medicamentos y así es como esperan que lleve su vida, ¿no? Con los medicamentos, pero no se habla de todas las consecuencias que puede haber tras esos medicamentos, tras los malos cuidados, tras las malas decisiones. Y muchas veces solamente nos enteramos cuando ya es demasiado tarde, cuando ya está el problema encima. Por esa razón es que yo la he invitado a que nos hable un poco más al respecto del tema. ¿Qué podemos hacer en este momento o desde que nos dan el diagnóstico? ¿Sí? Entonces, para ello, sí, yo les voy a presentar aquí a la maestra en nutrición clínica, sí, Zaira Estela. Ella nos va a hablar desde toda la experiencia que tiene y todo su conocimiento de este tema que es muy importante y muy relevante. Así que voy a cederle ahorita a ella aquí este micrófono, cámara, pantalla y todo, pero no sin antes ustedes tengan el material más importante que se requiere, que es libreta y lápiz, porque va a compartirse información muy valiosa, así que por favor, corran su libretita y lápiz en lo que compartimos aquí pantalla. ¡Mamá, ven! ¡Ay, hijo, rápido! Bueno, gracias David por la invitación. Un gusto estar acompañado pues de tantas personas que sobre todo tienen este interés, esta hambre de conocer acerca de su estado. Me da mucho gusto que como tal ustedes hayan formado una comunidad porque al final del día muchas de las asociaciones que hablan acerca de diabetes es lo que nos marca, de que no empecemos a trabajar de forma aislada, sino que entre más personas podamos formar estos grupos o estas comunidades que compartamos nuestras experiencias y que pues al final del día la pregunta de uno va a ser la respuesta de otro, pues puede enriquecer más todo el conocimiento que ustedes vayan adquiriendo a lo largo pues de este proceso. Como tal, mi nombre es Airestela Vargas Reyes, soy nutrióloga clínica, llevo 5 años de experiencia laborando en la consulta y pues aparte de estar rodeado sobre todo del área clínica, mi enfoque principal es en enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo en paciente con enfermedad renal crónica, ya sea en un estado conservador, o sea, antes de la diálisis y después de la diálisis. Como tal, voy a iniciar mi tema o voy a iniciar esto nada más, permítanme. Voy a iniciar mi tema eh, con el título de Nutrición y Diabetes, decide hoy, evita complicaciones mañana. Muy acertado el comentario de David que menciona, bueno, muchos de nosotros como profesionales del área de la salud simplemente emitimos un diagnóstico o un juicio, pero no nos adentramos a qué son las complicaciones que puedo abordar, qué realmente es la diabetes, qué tanto va a influir en mí y en mis personas que me rodean. Entonces es importante abordarlo desde el inicio de las cosas, ¿ok? Para comenzar, me gustaría definiendo ¿qué es la diabetes mellitus? Como tal, diversos estudios, como asociaciones, definen a la diabetes como una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué quiere decir crónico? Que va a continuar a lo largo del tiempo, ¿sí? Que no podemos hacer un retroceso de la enfermedad. Una vez que se nos es diagnosticado,
ya esta enfermedad nos va a llevar acompañando a lo largo del resto de nuestra vida. Pero que tengamos esta enfermedad no quiere decir que generemos el siguiente paso, que es la cuestión degenerativa. Degenerativa quiere decir que si nosotros no le prestamos la atención, tal cual la atención importante a nuestra enfermedad, no cuidamos nuestros niveles de glucosa, no entendemos bien qué es mi enfermedad, podría empezar a generar estragos en mi salud por medio de otro tipo de órganos que al final del día el cuerpo es como si fuera un reloj. Si una pieza falla, todo lo demás va a fallar. Entonces, este tipo de enfermedad se caracteriza principalmente por un estado de hiperglucemias. ¿Qué es una hiperglucemia? Bueno, las hiperglucemias son cuando se nos elevan la glucosa o cuando nuestros niveles de azúcar están por arriba de lo normal. Se dice que una persona es diagnosticada cuando una glucosa en ayunas aparece en niveles mayores de 126 y en un estudio que se llama hemoglobina glucosilada aparecen niveles mayores o iguales de 6,5. ¿Pero por qué se da esta enfermedad? Bueno, esta puede ser por dos factores, ya sea por un defecto en la secreción de insulina, o sea que mi hormona, que es la responsable de disminuir estos niveles de glucosa, ya no la secreto de una forma adecuada, o puede ser que yo ya llevé al límite mi órgano responsable de secretar esta hormona, que es el páncreas, a tal grado de que ya lo que produzco no es de calidad y que por lo tanto mi cuerpo no va a responder de una forma adecuada ante esta hormona. Aquí quisiera hacer un paréntesis muy importante. Existen diferentes tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. Específicamente de la que vamos a estar hablando en su mayoría es de la diabetes tipo 2, ¿ok? Ya espero que en el transcurso de pues todo este conocimiento que ustedes van a ir adquiriendo, puedan ir descubriendo cuál es la diferencia de una y de otra. Si lo tomamos como a grandes rasgos, se podría decir que la diabetes tipo 1 se da porque el páncreas desde nacimiento no funciona y no se puede secretar insulina, ellos no la secretan. Y la diabetes tipo 2 está más relacionada a nuestros hábitos. Es como lo que decimos por ahí, es una enfermedad que nos va a cobrar factura muy tarde o después. Todo lo que yo vaya haciendo en el transcurso de mi infancia y mi juventud, si yo lo sobregasto o yo lo utilizo demasiado, va a tener un límite y va a empezar a costarme tanto su secreción como su acción, ¿ok? Muy bien. Ahora, ya que sé que es mi enfermedad y que esta, pues, digamos que a partir de mi diagnóstico me va a estar acompañando a lo largo de mi vida, ¿qué pasa si yo no hago un cambio con mi estilo de alimentación, con mi estilo de vida, con básicamente todo lo que me rodea? Bueno, si no hago un cambio, pues nuestras glucosas o nuestro azúcar en sangre se va a mantener en niveles muy elevados, o sea, hiperglucemias mantenidas. El problema de tener la glucosa tan elevada es que va a generarme daños en diferentes órganos con el paso del tiempo. Desgraciadamente, esta enfermedad es un poco impredecible, de hecho, puede llegar incluso hasta ser silenciosa. Hay personas que viven 5 años con estas hiperglucemias y no es hasta que tienen un evento desafortunado como irse a checar a un hospital o algo así, que es cuando de repente les diagnostican la diabetes, ¿sí? Pero nunca dio síntomas, nunca dio signos de nada. Hay otras personas que sí, inmediatamente lo manifiestan por medio de sintomatología, pero pues cada caso es un mundo, cada persona es diferente. Entonces, si yo mantengo estas hiperglucemias o estos niveles de azúcar elevados por mucho tiempo, es cuando voy a empezar a tener este daño en diferentes órganos de mi cuerpo y esto lo que me va a generar es una disminución en mi calidad de vida, así como también mi esperanza de vida va a ser menor. O sea, la calidad con la que yo me voy a desenvolver, el poderme realizar en mi día a día, cada vez me va a costar más. Y mi esperanza de vida, pues puede ser menos, porque entre más enfermedades sumemos a nuestro cuerpo o a nuestro estado actual, pues más difícil va a ser
el poder salir a algún lugar sin mis medicamentos para uno y otra y otra y otra y otra enfermedad, el poder a lo mejor compartir incluso algo tan sencillo como una cena de Navidad, como un cumpleaños, como una fiesta, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo más importante de esta clase de enfermedades es siempre mantener un control. ¿Control de qué? De mi glucosa, ¿ok? ¿Por qué es importante mantener estas hiperglucemias y por qué es que mis órganos se dañan con el paso del tiempo? Hagan de cuenta que dentro de nuestra sangre, aparte, pues, por ejemplo, de oxígeno, de agua, de glucosa y de entre otros tipos de nutrientes, dentro de la sangre, este conjunto de nutrientes y de sustancias me le va a hacer un cambio de textura a la sangre, se va a volver más espesa. Es como, por ejemplo, la glucosa al final del día es un tipo de azúcar, así como la miel. La miel es un tipo de azúcar que contiene una concentración muy importante de carbohidratos y eso es lo que le da su textura súper espesa. La sangre, de igual manera, cuando hay una concentración muy, muy importante de azúcares, o sea, cuando mantengo mis glucosas elevadas, de igual manera la sangre tiende a espesarse. Entonces, ¿por dónde pasa la sangre? Por mis venas y mis arterias. Para yo poder tratar de mantener este espesor a través de mis órganos y tejidos, mis arterias o mis vasos sanguíneos tienen que cambiar, tienen que adaptarse a esta nueva necesidad. Y una de esas adaptaciones es hacer que las arterias y las venas se vuelvan más chiquitas, digamos como si estuvieran más apretadas, para que la sangre pudiese fluir un poco con mayor consistencia, porque si las tenemos un poquito endebles, pues va a ser más difícil para el corazón incluso bombear esta sangre. Entonces, la principal consecuencia de mantener estas glucosas elevadas es un estrechamiento vascular. Otra vez, ¿qué es? Que mis arterias y mis venas se vuelven más cerradas y más rígidas y por lo tanto no solamente me va a perjudicar en mis niveles de glucosa, sino que ahora llevar el oxígeno y otros nutrientes a cada una de mis partes del cuerpo va a ser más complicado, ¿ok? Cada punta, el punta de nuestros dedos, de las manos, de los pies, de mis ojos, de mi cabeza, todo está vascularizado, todo tiene conexión por medio de la sangre. Si existe este estrechamiento, va a ser muy complicado para el cuerpo, pues, nutrirse. Bien, ahora quisiera abordar cuáles son las verdaderas complicaciones y ponerles nombre y también marcar la importancia de por qué tendríamos que prestarle atención a esto. Una de las principales causas de muerte en las personas con diabetes mellitus es las enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades se pueden presentar en diferentes formatos, pero la más común es la hipertensión arterial, que es cuando la presión arterial se eleva. Entonces, si de por sí yo ya tengo un estrechamiento de mi vaso sanguíneo y ahora le sumo este padecimiento o esta enfermedad, pues ahí digamos que vamos sumando y sumando puntos para posteriormente bajarle la calidad de vida a mi persona. Al ser la causa número uno de muerte, pues también están relacionadas otras enfermedades que van de la mano, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad que se caracteriza por la insuficiencia del funcionamiento del corazón. O sea, mi corazón ya no va a tener la misma fuerza para poder latir y por lo tanto llevar esta sangre al resto de mis órganos. Otra de las enfermedades cardiovasculares más comunes es la ateroesclerosis. La ateroesclerosis va muy relacionada no solamente a la elevación de glucosa, sino que también está muy relacionado con otro tipo de elementos como los famosos triglicéridos y el colesterol, que encontrarlos elevados en un paciente con una diabetes mal controlada es muy común, muy, muy común. El problema de la ateroesclerosis es que
aparte del estrechamiento de mis arterias y mis venas, me va a generar que estos triglicéridos y colesterol se vayan acumulando dentro de estos vasos sanguíneos. Y esto podría llegar a taponarse y generarme una especie de infarto, ya sea en mi corazón o incluso puede ser en otras partes del cuerpo. Es muy común que personas que tienen aterosclerosis, hipertensión, diabetes, también puedan generar trombosis, que es un tipo de incidente en el cual se caracteriza que ciertas áreas del cuerpo dejan de recibir oxígeno. Podría suceder en una pierna, podría suceder en una mano o bien podría suceder en las venas o arterias del cerebro y generarnos todavía más complicaciones. Diversas revistas científicas, incluso la Asociación Americana de Diabetes lo marca. Estas enfermedades hay que prestarles muchísima atención porque es la causa número uno de muerte en una persona con enfermedad del control de los hidratos de carbono como la diabetes. Otra clásica que viene acompañada es la enfermedad renal. ¿Por qué el riñón se daña? Si una cosa es la forma en la cual yo filtro mi sangre para producir la orina y otra pues es que mi glucosa se encuentre elevada. Esto tiene mucho que ver porque al final del día este órgano en particular es un eje central para que todo lo demás funcione. Como les había mencionado, no solamente la sangre transporta glucosa, sino que también transporta oxígeno, nutrientes y materiales de desecho, en donde, permítanme un poquito, déjenme ver si tengo un apuntador. Bueno, en donde, por ejemplo, la sangre va a pasar a través de mis riñones para poderlos filtrar, que se vaya todo lo que se tenga que desechar, todas las toxinas, todo lo que ahora sí que el cuerpo no necesita, y se vaya a través de la orina. Cuando una persona tiene las glucosas elevadas, recuerden, la sangre que tiene que pasar por estos conductos, por estas venas y arterias, está muy espesa y al momento de pasar por aquí puede lesionar todas las células o los tejidos de este órgano, generando una pérdida de función, que es lo que generalmente llega a suceder. Una señal de alarma que nosotros como profesionales de la área de la salud nos puede brincar al momento de pensar de que esto podría llegar a evolucionar a una enfermedad renal, es cuando la persona con diabetes empieza a orinar glucosa. ¿Cómo lo podemos saber? Por un examen general de orina. Si en este examen general de orina aparece glucosa, hay que tener mucho cuidado, porque quiere decir que ya hay tanta glucosa en el cuerpo que mi órgano, que es el riñón, necesita desecharlo por medio de la orina, pero si yo lo desecho por medio de la orina, eventualmente este órgano va a fallar. ¿Y cuál es una de las consecuencias de que mi enfermedad renal progrese? Es que totalmente deje de funcionar mi riñón y tenemos que encontrar algún otro medio para yo poder filtrar mi sangre. Lo más común es que las personas con enfermedad renal recurran a la hemodiálisis, que es un proceso donde la persona se conecta a una máquina por medio de un catéter, ajá, y la máquina se encarga de filtrar estos excesos, ¿verdad? Pero pues si nos ponemos a hacer ahora sí que cuentas, la realidad es que la población mexicana es una población con una alta cantidad de padecimientos como estos. O sea, hay estudios donde dice que el país gasta millones y millones y millones específicamente en esta enfermedad, porque al final del día las enfermedades que anteriormente les mencioné y estas, hagan de cuenta que es como si vinieran en engranaje. Si una se mueve, la otra es muy probable que vaya a evolucionar también. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con la enfermedad renal, porque ya desgraciadamente tocando este órgano, ya el proceso se vuelve más complicado. Tal vez ahorita en el transcurso de este tratamiento que llevan, que escuché por ahí que llevan un mes,
Puede ser que se les haya hecho sencillo o difícil, no lo sé, cada persona tiene un proceso diferente, pero una de las cosas que caracteriza a la diabetes o el tratamiento nutricional en diabetes es que tenemos que tener un control con los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? La tortilla, el arroz, las tostadas, las galletas, el pan, la fruta, incluso las verduras. No quiere decir que las vayamos a quitar, pero sí tenemos que controlarlas. Ahora, cuando tenemos aparte o le sumamos la hipertensión, o sea, una de las enfermedades que son consecuencia de, ahora también tenemos que cuidar otras cosas, como por ejemplo, aparte de los carbohidratos, tenemos que cuidar las grasas, la calidad de ellas, el consumo de sal y el consumo de agua. Y ahora, si esta persona evolucionó a de tener diabetes, hipertensión y ahora enfermedad renal, no solamente tenemos que cuidar los carbohidratos, las grasas, la sal, el agua, ya ahora tenemos que cuidar otras cosas, como por ejemplo el consumo de proteína, que ya no sea tanto, el consumo de potasio, que son ciertos minerales que el riñón también se encarga de filtrar. Entonces, cada vez la calidad de vida va a disminuir naturalmente porque tenemos que cuidar más cosas en el paciente. Según la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, tal cual la diabetes es la causa principal de la enfermedad renal crónica en el mundo. Entonces, también por eso tenemos que darle la importancia necesaria a este tipo de padecimientos. Bien, otro tipo de enfermedades que podemos encontrar son las retinopatías, que es que la persona vaya perdiendo la visión y la funcionalidad del ojo. También la ADA dice que esta es la principal causa de pérdida de visión de enfermedades crónico-degenerativas, porque bueno, también su servidora no crean que está muy bien de los ojos, pero pues no es a causa de diabetes, por ejemplo, existe la miopía, astigmatismo, pero estas enfermedades están relacionadas a cuestiones diferentes. Si estamos hablando de cuestiones crónico-degenerativas, la retinopatía diabética sí es la principal causa de pérdida de visión en las personas con diabetes, ¿ok? ¿Por qué? Porque también el ojo está vascularizado, también tiene vasos sanguíneos y muy pequeños. Y si estos vasos pequeños los forzamos, los vamos a dañar y por lo tanto el órgano perderá su función. Otro de los más comunes es las neuropatías y algunos asociados a estas neuropatías. ¿Qué pasa con las neuropatías? Pues bueno, al igual que de lo que ya hemos visto de que se lesionan los vasos sanguíneos, van perdiendo cierta sensibilidad. Bueno, en algunas personas incluso pareciese que no es que pierdan sensibilidad, sino que se vuelven extremadamente sensibles porque de la nada les empieza a generar dolor, sobre todo pies y manos. Pero no quiere decir que tengan un buen funcionamiento dentro de sus nervios. Al momento de generar, por ejemplo, rosaduras, ampollas, si por ejemplo tenemos una piedrita mal colocada en el zapato, cuestiones tan pequeñas como una uña mal cortada, a causa de la neuropatía, no vamos a poder tener la sensibilidad para detectar que algo está mal en el pie. Entonces, esta parte se puede lesionar y lesionar y lesionar. Y como los pies, algunas personas no tienen la costumbre de estárselos revisando, ¿verdad? Porque no son como las partes del cuerpo más cercado hacia los ojos. Entonces, si lo dejamos pasar, pues existen muchos factores de riesgo para que una herida ahí evolucione a peor. ¿Por qué? Porque al ser el pie un área que suda y que generalmente los cubrimos con calcetines, con zapatos, es un foco de humedad y un foco de bacterias. Y esto puede empeorarse y empeorarse la lesión a más, a más, a más, hasta que esto se convierte en un pie diabético. Y en algunas circunstancias, dependiendo de la gravedad y qué tan rápido se llegaron a dar cuenta que tenían una lesión, en algunas personas sí necesitan amputar ciertas partes del pie. Hay personas que a lo mejor se llevan un dedo, dos dedos, pero hay personas que verdaderamente puede evolucionar a tal grado
de cortar encima de la rodilla o de amputar hasta la ingle, ¿verdad? Una de las cuestiones por las cuales las bacterias, digamos que les encanta esta zona, es que si yo mantengo la glucosa elevada y me genera una lesión, pues por ahí puede ser que yo saque poquita sangre o saque poquita pus o simplemente la herida esté abierta. Al yo tener tanta azúcar en sangre, la azúcar es de las comidas favoritas de las bacterias, les encanta. Entonces, con mayor razón, yo le estoy propiciando a la bacteria que se pueda alimentar. Entonces, uno de los tratamientos principales, incluso en una persona que ya tiene pie diabético, es tratar de disminuir esas hiperglucemias lo más rápido que se pueda y lo más mantenidas en cuestión de tiempo para evitar seguirle dando esos nutrientes a las bacterias, ¿verdad? Es de las principales cositas que tenemos que cuidar. Y pues bueno, el pie diabético, igualmente según la Asociación Americana de Diabetes, nos dice que afecta a más del 50% de las personas con pie diabético. O sea, estamos hablando de que si en una habitación tenemos 10 personas con diabetes, muy probablemente la mitad, o sea, es 5 de esas personas, van a llegar a tener alguna complicación relacionada al pie diabético. Con esto no quiero decir que nos van a amputar los pies, claro que no, pero hay una mayor probabilidad de que simplemente se empiecen a generar lesiones que después sea muy difícil parar o controlar. Otra de las comunes es la acetoacidosis diabética. Aquí quisiera hacer un paréntesis muy importante porque la acetoacidosis, a pesar de que es una de las complicaciones más graves en una persona con diabetes, se presenta más en pacientes con diabetes tipo 1 que tipo 2. Sí podría llegar a generarse en un paciente con diabetes tipo 2, pero no es tan común porque necesitamos otro conjunto de mecanismos para que se pueda desarrollar. Sin embargo, es importante mencionarlo. Dice que la cetocidosis es una afección potencialmente mortal en el cual el cuerpo va a producir unas sustancias que se llaman cetonas. Las cetonas es como si fuera una especie de nutriente que el cuerpo genera, o sea, nosotros no lo consumimos, nosotros lo generamos. Cuando los niveles de glucosa o los niveles de insulina no son suficientes. Y esto me empieza a generar una sobrecarga de cetonas. El problema de las cetonas, o bueno, tiene un pro y un contra. El pro es que por medio de las cetonas nosotros podemos obtener energía, ¿sí? Nosotros podemos sustituir la glucosa por cetonas. Pero el problema de esto es que si no tenemos un control adecuado, estas cetonas tienen naturalmente cargas ácidas, o sea, naturalmente es una sustancia tipo ácida. Y cuando la sangre se vuelve muy ácida, la persona corre un gran riesgo porque puede generar un coma, ¿ok? Genera mucho una inestabilidad metabólica tan importante que muchas de las personas necesitan ser trasladadas inmediatamente a un hospital y muchas de ellas necesitan ser internadas en terapia intensiva. O sea, a ese grado de importancia tenemos que darle. Les vuelvo a comentar. No es tan común encontrarlo en diabetes tipo 2. Sí puede existir, pero no es tan común. Es más común en diabetes tipo 1 y se da cuando realmente, debido a una falta de insulina, las cetonas se producen de una forma descontrolada y llegamos a este tipo de incidencias. Y ya la última enfermedad, pero no por eso menos importante, es el evento vascular cerebral. Este es similar a un infarto, como el que podemos sufrir en el corazón, o sea que el corazón deje de irrigarse de sangre y por lo tanto, pues no reciba oxígeno y que esa parte del corazón se muera. El problema del evento vascular cerebral es que, digamos que tenemos que llegar a un punto donde todas estas enfermedades que les he comentado o de estas complicaciones que les he mencionado
se vuelven uno solo, ¿sí? Generalmente esto es ya la última fase de una persona, porque aunque una persona sí puede salir del evento vascular cerebral, puede sobrevivir, la rehabilitación va a ser muy complicada porque dependiendo de qué tanto tiempo se hayan tardado en darle atención a la persona con este tipo de enfermedad o con este tipo de incidente, es es la parte o la cantidad de partes que el cerebro puede lesionarse. Y muchas personas pueden llegar a dejar de caminar, de hablar, de comer, de tragar sus alimentos, porque eso es muy importante. A veces le quitamos importancia a este proceso de tragar el alimento, pero si no lo podemos hacer, pues ahora ¿con qué nos vamos a alimentar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y como este tipo de problema me va a generar un deterioro muy, muy importante en mi calidad de vida, no solamente hay que pensar en mí, ¿verdad? Sino que ahora tengo que pensar en la persona que me va a cuidar, cuánto tiempo me va a poder cuidar, tengo los ingresos o tengo el poder adquisitivo para realmente pagarle a una persona mientras mi familiar no me puede atender. Todos los costos que involucran se vuelve cada vez más complicado. Entonces, si yo ya tengo diabetes, si yo ya tengo hipertensión, mi enfermedad renal y ahora caigo en esto, tenemos que buscar alternativas para poder ayudar a las personas. Y sobre todo, si yo ya tengo una enfermedad como esta, poderme ayudar a mí, ¿verdad? Se dice que el tener diabetes, el simple hecho de tenerlo, incrementa 2 veces más el riesgo de padecer este tipo de incidentes o de accidentes vasculares. Entonces, me da mucho gusto que, por ejemplo, ustedes, les vuelvo a comentar, tengan una comunidad en la cual se puedan estar acompañando de que, ay, yo ya estoy controlando mi glucosa, yo ya bajé 10 kilos, yo ya hice tal esto, porque al final del día esto sirve como motivación. El proceso de llevar a una persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, ya sea diabetes o ya sea cualquiera de las que hablamos anteriormente, es complicado, porque a veces la persona eh, no nos ponemos en los zapatos de las personas y pensamos que es tan sencillo de decir, pues deja la tortilla, pues ponte a hacer ejercicio, pero hay todo un trasfondo en la vida de la persona que tenemos que encontrar el cómo y cuándo y por qué tenemos que ayudarla. No solamente el recalcar palabras de qué es lo que tenemos que hacer. Si fuera tan sencillo, todo el mundo lo haría, ¿verdad? Pero yo sé que a lo mejor a ustedes que me están viendo, es un paso gigantesco el que estén aquí ahora tratándose de informar cada día más, manteniendo sus controles de glucosa, etcétera, porque créanme que estos pasos que están dando no son en vano, realmente, o sea, están buscando el evitar cada una de estas complicaciones de las cuales nosotros estamos hablando. Y pues bien, ¿qué puedo hacer yo como paciente para evitar toda esta clase de complicaciones si es que pues ya tengo mi diagnóstico de diabetes? En primer lugar, yo le sugeriría buscar un motivo, una razón. Puede ser de que a lo mejor si yo ya soy una abuelita y tengo a mis nietos, ¿ok? Yo quiero ver crecer a mis nietos. Ese es un motivo muy importante, muy, muy valioso. A lo mejor para otra persona podría ser, ¿sabes qué? Yo nunca he salido de viaje, quiero a lo mejor irme sin miedo a que algo me pueda pasar porque a lo mejor la glucosa se me vaya a elevar o así. Ese es un buen motivo. El simple hecho de quererte ver a ti en el espejo mucho mejor de cómo estabas ayer, ese es otro motivo. Y el motivo te va a llevar a algo súper importante, que es la voluntad. Tanto la fe como la voluntad mueven montañas, ¿sí? Porque yo podré a lo mejor tener todas las razones del mundo, pero si yo no muevo mi voluntad, que digamos que es como tener una piedrita encima de mi espalda, si yo no la muevo,
jamás voy a poder avanzar. Entonces, las personas que tienen voluntad, que tienen ganas de crecer, que tienen ganas de avanzar, son las primeras en cumplir sus objetivos porque van a buscar los medios para poderlo hacer. Entonces, que ustedes hayan buscado este medio es muy bueno, es muy importante. Los felicito también mucho por eso, porque de verdad que no cualquiera se atreve a dar este paso. ¿Ok? Bueno, después de que yo ya tengo mi voluntad, de que yo ya tengo toda la actitud, porque no solamente es lo que voy a pensar, la actitud de hacer, ¿qué puedo hacer yo como profesional de la área de la salud para ustedes? En primer lugar, ir con lo, ahora sí como dicen vulgarmente por ahí, con los pelos de la burra en la mano. ¿Por qué? Porque es importante llevar un control que sea de calidad y que sea controlado. Por ejemplo, todo lo que yo les mencioné está basado en la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, que es de las organizaciones más grandes que constantemente tienen actualizaciones sobre cómo tenemos que hacer un diagnóstico, cómo tenemos que cuidar a un paciente, cuáles son los aspectos más importantes a tomar en consideración. Y específicamente la ADA 2025, o sea, lo más actualizado que tenemos de el tratamiento en diabetes, nos dice que necesitamos tener un seguimiento por medio de programas. O sea, lo que ustedes ahorita están haciendo es excelente porque van por un buen camino, van por el camino de seguir un programa que les ayude a ustedes a tener una mejoría. Un paciente tal vez por su cuenta puede que tenga buenos resultados, pero no sabemos si esos resultados les puede generar un bien o un mal, porque aquí en la Villa del Señor hay de todo. Podemos generar cosas muy buenas o podemos generar cosas muy malas, ¿verdad? Entonces, este programa que a lo mejor ustedes están tomando, que están en su curso, pues es un excelente medio porque al final del día, como les vuelvo a repetir, generan comunidad, generan comunicación entre personas que se entienden para llegar a un fin común, que es el cambio del estilo de vida. Nosotros podríamos dejar de comer tortilla, pan, fruta, todo lo que tenga carbohidratos y la glucosa puede que mejore. Pero eso no quiere decir que va a ser un cambio en mi estilo de vida. Mi estilo de vida va mucho más allá. Va desde la forma en la cual yo interactúo con mis alimentos, interactúo con las personas que me rodean, porque no por tratar de llevar este tipo de seguimiento quiere decir que ya nunca vamos a ir a una fiesta o que nunca vamos a volver a pararnos en una cena de Navidad, en una posada, ¿no? Quiere decir que yo voy a aprender a tomar mis decisiones con mis recursos que vaya adquiriendo en los programas en los que yo esté. Y la mayoría de esos programas se mantienen de tres cosas, que es mantener una reducción de peso mayor, perdón, ahí me equivoqué, es mayor al 7%. O sea que yo necesito tener un cambio en mi peso para tratar de ver mejoría. No quiere decir que el peso sea lo más importante, porque como ya vimos, lo que nos importa son las glucosas, ¿verdad? Pero sí es importante al menos a la persona tratarle de dar alternativas si es que realmente lo necesita en una cuestión corporal, ¿ok? La segunda cosa que buscan estos programas es que la persona pueda realizar al menos 150 minutos de actividad física o más a la semana, ¿sí? Ya sea en sesiones de 30 minutos, ya sea en sesiones de una hora, pero el chiste es que la persona se empiece a mover, porque al final del día quien se encarga de utilizar la glucosa son mis músculos, ¿sí? Si yo me muevo, mis músculos van a funcionar y van a adquirir esta glucosa, ¿verdad? Y por último, estos, digamos, programas proporcionan patrones de dieta adecuado al paciente. O sea, yo como paciente con diabetes necesito un patrón de dieta que se pueda adaptar a mis necesidades, que me ayude a llegar a mis metas de glucosa diarias, que me vaya a generar o me vaya a dar energía, que me vaya a generar una mejor calidad de vida.
Y puede ser de que a lo mejor una persona que a lo mejor no tenga tantas complicaciones sea más sencillo de llevar estos patrones, pero entre más complicaciones nosotros tengamos, más difícil va a ser llevar este patrón. Tal vez no difícil para ustedes, o puede de que medianamente sí, pero para el profesional del área de la salud, como por ejemplo el nutriólogo, pues tenemos que hacer mil malabares para tratar de darles un platillo que sea rico, que sea aceptable y que puedan comer. Pero estos pasos son muy importantes, ¿ok? Al final del día, esto que ustedes están haciendo nos va a ayudar a evitar que todas las complicaciones que ya hablamos, pues lleguen a ustedes en algún momento de su vida. O en dado caso, si yo ya tengo algunas de esas complicaciones, pues mejorarlas y evitar de que sigan progresando. Ya por último, quisiera terminar pues esta plática con ustedes con una frase que dice, nada puede evitar que el hombre con actitud mental correcta logre su objetivo. Nada en la tierra puede ayudar a un hombre con actitud mental equivocada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Mi actitud mental, mi propósito, mis ganas de querer para salir adelante va a ser la clave para yo lograr mi objetivo. Pero en dado caso, si yo tengo una actitud mental, no tengo un motivo como tal, todo lo que me rodea es inadecuado para mí, es equivocado, por más que ustedes busquen y busquen y busquen, va a ser difícil que logren ese objetivo. Entonces, busquen esa motivación, busquen esos objetivos, busquen su voluntad para tratar de continuar con este proceso sin las complicaciones. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy de mi parte. Como tal, me gustaría dejarles mis contactos, mi número de teléfono, mi página de Facebook, de TikTok, de Instagram, o si gustan, pues ahí escanear el código QR para que me sigan. A mí me gusta mucho estar también hablando tanto con mis pacientes como con mis espectadores acerca de cultivarnos en formación de nutrición. A veces es de diabetes, a veces son recetas, a veces es chismecito como a todos nos gusta. A veces es parte de mi proceso como docente, pero cualquier cosa, duda, pregunta que a lo mejor ustedes quieran aclarar, pues con toda la confianza pueden contactarse conmigo. Este, y pues nada, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta por ahí. Muchísimas gracias. Vamos a dar espacio ahorita para unas 3 preguntitas, aunque sea, por el tiempo. No sé si alguien quiera preguntar algo. Yo, David, buenas tardes. A ver, adelante. Eh, yo, eh, aparte de mi problema del diabetes, como te comenté, tuve el problema de que me salió la bacteria de Escherichia coli. Este, bueno, ya me hicieron otro estudio y salió limpio, pero sí me preocupa porque pues si ya estuvo una vez y no sé, ahora sí que ya son dos cosas, el diabetes y el riñón que me tengo que cuidar. Entonces, para poder avanzar, yo por eso, cuando me dijiste que iba a estar esta doctora, pues luego me apunté porque sí me interesa cuidarme mi riñón. Y el día que me enfermé, pues bajé 3 kilos. Imagínate, pesaba 52, peso 58. No, creo que bajé 4. Entonces, no sé. Particularmente en dado caso de que haya generado algún tipo de infección, también es muy común que las personas con diabetes que tienen glucosas muy elevadas y que las mantienen por largos periodos de tiempo, generen infecciones urinarias recurrentes y estas infecciones urinarias pueden escalar a los riñones. Una vez que el riñón se toca, o sea, digamos que una vez que el riñón ya sufrió algún tipo de enfermedad, ya sea infecciosa, o que, por ejemplo, yo generé alguna piedrita en mi riñón, o que, por ejemplo, ya
he tenido secuelas o sucesos que hayan generado alguna especie de daño a mi riñón, sí sería importante generar una valoración muy individual, porque, como les vuelvo a decir, cada persona es un mundo y el riñón es un órgano extremadamente sensible, súper impredecible, tan impredecible que podemos hacer que una persona pueda mejorar su funcionalidad, como esa misma persona en un mes puede llegar a deteriorar su funcionalidad hasta abajo, o sea, de tener una funcionalidad de 70% que caiga 40-30% en un periodo corto de tiempo. ¿De qué va a depender esto? De si, por ejemplo, no estoy llevando algún tratamiento, algún medicamento que me ayude a controlar ya de por sí mi problema de diabetes. Si, por ejemplo, a usted le pueda llegar a interesar o a querer una valoración, podría usted después contactarme a mi número de teléfono o, en dado caso de si es algo que realmente le esté surgiendo mucha necesidad o angustia, podría contactar con un nefrólogo para que pudiera explorar más esa área. Sí, mira, yo voy al hospital, ahí me atiende una doctora general, que es Ajá. la de familiar, y ella me mandó con el urólogo y me hicieron un ultrasonido donde me vieron que tenía un poquito inflamado el riñón derecho y ya el urólogo dijo que no era normal. Entonces me hicieron un urocultivo que duró 5 días y fue donde me detectaron que tenía esa bacteria. Y sí, me atendieron, me dieron de las sulfadiacinas, mm, y me estuve atendiendo cada 6 horas, me dieron esas pastillas, nitrofurantoína parece que se llama. Ujú. Y, y ahorita me volvieron a hacer otro urocultivo y salió limpio, pero aún así me van a hacer una tomografía para fin de mes, que voy a tener otra vez otra consulta y a ver cómo sale en la tomografía. Ok. Qué bueno que a lo mejor en ese aspecto no lo dejó en saco roto porque sí es muy importante que se valore. Es muy importante que todo lo que sea cuestión renal, nunca lo dejen así ay, para después, porque ese después puede evolucionar muy rápido. Primeramente Dios va a ver que solamente fue una infección, pero no está de más seguir manteniendo muy, muy, muy de cerca ese tipo de sucesos. Sí, muchas gracias. De todas maneras, voy a seguirla y por ahí voy a estar con usted porque ya sabe que uno nunca termina de aprender y pues gracias a Dios ustedes pues se desvelan y se acaban sus pestañas estudiando y aprendiendo para conocer y podernos dar información y atendernos. Pues Yo le agradezco. ahí nos vamos a estar viendo. Que sí, muchas gracias. Muy bien. Yo voy a realizar una pregunta. En Ujú. estos momentos, eh, ¿qué estudio o análisis debería hacerse una persona para saber en qué condición está su riñón? Porque muchas veces no lo contemplamos hasta que ya está el problema o hasta que alguien detecta hay un problema. Pero digamos de forma preventiva, yo quiero saber en qué condición está mi riñón para de esa manera, sí, poder atenderlo lo más rápido posible. Ok. Yo sugeriría que una persona, al menos, por ejemplo, se estuviera checando esto cada 6 meses o cada año, o sea, que un chequeo semestral o anual de una química sanguínea de 6 elementos y un examen general de orina. Con el examen general de orina nosotros vamos a poder ver el estado de lo que está saliendo, qué se está desechando, ver que nada se nos está escapando, porque una de las cuestiones que ya nos habla de deterioro renal es ver que haya proteínas en la orina, que exista la glucosa también en la orina. Y en algunas personas no es exclusivo en paciente con diabetes, pero podemos encontrar infecciones y sobre todo
cristales. Por ejemplo, una persona que tiene cristales me habla de que está generando piedritas o litios o cálculos, cualquiera de esos nombres son correctos. Cuando una persona ya está generando esto, me habla de que ya se está generando un problema mayor que puede escalar a algo peor. Y otra, eso solamente es para ver la calidad de la orina y por ende ver la calidad del riñón. Pero para detectar al 100% el estado del riñón, lo vamos a saber en la química sanguínea de 6 elementos. Se hacen en ayunas, un periodo de al menos 8 a 12 horas de ayuno antes de realizarse la prueba, es sanguínea. Y ahí van a aparecer tres cosas importantes, que es la creatinina, el BUN, así lo vamos a encontrar como BUN, o nitrógeno ureico, también lo pueden encontrar así, y la urea. Eh, La urea y el BUN no son exclusivos del riñón, también pueden elevarse en otras enfermedades, pero la que sí es principal es la creatinina. Si mi creatinina está incrementada, o sea, los niveles pueden estar de 0,6 a 1,2, me parece que es el corte. Si está mayor a 1,2, ese riñón ya tiene algo, o sea, tal vez ahorita o necesitarían más estudios para saber qué, pero niveles mayores de 1,2, o sea, mayores del límite superior, me habla de que esa persona ya tiene enfermedad renal en alguna escala. ¿Por qué? Porque digamos que este estudio se mueve, digamos, de forma a la inversa. Si la creatinina se eleva, la funcionalidad renal baja. Si la creatinina disminuye, la funcionalidad incrementa. Entonces, esa es una forma en la cual nosotros podemos ahora sí que identificar si algo de mi riñón no está bien y si ese estudio sale mal, les sugiero que inmediatamente busquen al especialista que es el nefrólogo. El urólogo se enfoca más en las vías bajas del aparato urinario, por ejemplo, vejiga, uretra, la entrada de la uretra, pero solamente el nefrólogo es exclusivo de enfermedad renal. O sea, es exclusivo, solamente se enfoca en estos órganos, riñones y ya. Entonces, sí es muy importante ir con el especialista adecuado porque si no, puede ser de que no tengamos ni los diagnósticos adecuados ni los resultados adecuados. Yo tengo una duda. Ajá. Ahorita me hicieron un estudio de glucosilado y sangre. Ajá. Ahí vi que salió un resultado de creatinina. ¿Ese me puede servir para Sí. saber? Sí, generalmente cuando les mandan a hacer hemoglobina glucosilada, no viene sola, generalmente lo acompañan con otros reactivos de la química sanguínea, que es glucosa, triglicéridos, colesterol, urea, ácido úrico, creatinina, BUN, y en algunos que todavía pues puede ser que sean más extensos e incluso les abarcan otros parámetros como sodio, potasio, electrolitos, pero ese perfectamente le puede servir. Ok. Y otra, el nivel me dijo que debe de ser 1,2. Generalmente es 1,2, pero cada laboratorio tiene sus puntos de corte. Generalmente viene el resultado y al ladito dice valor de referencia. En los valores de referencia debe de ser del límite superior. Si pasa el límite superior, ya tenemos que preocuparnos, ya tenemos que hacer una valoración individual. Ok, gracias. Ujú. Muy bien. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, David, considero importante, mencionó que tener glucosa en orina es síntoma de problema, pero muchos de los pacientes toman medicamento. Entonces, considero importante, por ejemplo, los que toman dapaglifosina, empaglifosina, indiscutiblemente van a tener
glucosa en sangre, pero no es que tengan problema en el riñón. O sea, considero importante esta observación porque, pues, obviamente, un paciente que vea que tiene glucosa va a decir mi riñón, pero no, es el efecto del medicamento. Eso es lo que considero. Otro aspecto importante son las cetonas en la orina. O sea, no necesariamente deben tener, obviamente deben ser cetonas pequeñas, cantidades pequeñas. Lo comento porque normalmente yo saco cetonas pequeñas, derivado de que yo practico el ayuno. Entonces, obviamente, ha coincidido que practico el ayuno y me hago laboratorios. Y obviamente me salen 5 cantidades muy pequeñas de cetonas. Y eso creo que es algo importante que aprendí porque está comiendo mi organismo recursos. Y esto es muy, muy positivo. Entonces, creo que esas precisiones para mí creo que son importantes porque si las personas hacen ayuno, toman este tipo de medicamentos, van a encontrar este tipo de sustancias. Entonces, también creo que es importante precisar que no necesariamente estén mal sus riñones. No sé si esté equivocado. No, tiene toda la razón. Son muy puntuales las personas que toman esa clase de medicamentos que van a alterar el estado, por ejemplo, el examen general de orina y que vamos a encontrar glucosas por ahí. Sobre todo lo hablo en pacientes que a lo mejor no solamente tienen los niveles incrementados de glucosa en sangre. Ahí sí podríamos relacionar, por ejemplo, una glucosa un paciente que tenga glucosas de 300, 400 y que dentro de sus registros lleven todo el mes registrando esto y al momento del examen general de orina, muy probablemente no vaya a ser el medicamento, sí vaya a ser el descontrol que tengo de por medio. Pero si yo ya llevo todo un control, sé que mis glucosas sanguíneas están, digamos, controladas y aparte estoy tomando el medicamento que me está haciendo orinar la glucosa, pues bueno, tomamos en consideración la valoración. Por eso es muy importante hablarlo desde una cuestión, mencionarlo como usted me lo recalca, pero a la vez también mencionar que cada caso es individualizado. Nosotros, como personal del área de la salud, lo que a lo mejor a un paciente le funciona, a otro no, lo que a lo mejor a uno le sale en un estudio, tenemos que encontrar e indagar todas las razones de, a ver, ¿y qué medicamentos toma? Y si practica el ayuno, y si, por ejemplo, no, al momento de hacerse el estudio no tuvo el periodo de ayuno adecuado, y si, por ejemplo, el día de ayer que comió, se inyectó la insulina, se tomó el medicamento, etcétera, 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 ir buscando cada una de las cuestiones que pueden llegar a alterar los estudios para no encontrar falsos positivos ni falsos negativos y poder hacer una valoración adecuada. Y esto de las cetonas, pues sí, o sea, es importante recalcar, es una fuente de alimento al final del cuerpo, es un recurso de supervivencia del cuerpo que opta por tomar las reservas que ya tenemos almacenadas para poder generar nuestra propia energía, pero cuando las personas, por eso hice el hincapié también, en personas con diabetes mellitus tipo 2 no es tan común que se presente este padecimiento de la acidosis o la cetoacidosis diabética. Es más en el paciente con diabetes tipo 1 y se desencadena sobre todo cuando lleva tiempo el paciente sin inyectarse la insulina. No puede pasar más de 3 días, 2 días sin inyectarse la insulina porque al final del día es otro tipo de diabetes. Pero en una persona con diabetes mellitus tipo 2 que tenga trazas o pequeñas cantidades de cetonas en la orina, y me menciona que practica el ayuno, es totalmente esperado. No. También quisiera comentar, es lo que me ha funcionado. En el penúltimo estudio saqué 97.97 de creatinina. En el siguiente saqué 88. Y obviamente, ¿a qué se debe? Se debe al consumo de agua. Entonces, obviamente, incrementé mi consumo de agua y lo que logré fue bajar esos niveles de creatinina. La verdad que se me hizo increíble porque, pues, decir casi 10 puntos fue muchísimo.
pero es muy, muy importante que la gente sepa que debe estar muy bien hidratada. Eso ayuda bastante. No sé si esté equivocado, pero me funcionó. No, totalmente acertado. El mejor amigo del riñón siempre va a ser el agua, sobre todo en, no sé, a lo mejor de dónde nos estén viendo, pero sobre todo hay áreas que son muy endémicas de generar enfermedad renal, no solamente porque ya tienen de base la diabetes, sino en zonas donde hace mucho calor y donde las personas trabajan como en labores muy, muy pesadas como la construcción, la albañilería, la jardinería, la agricultura, y que a lo mejor el acceso del agua no es tan fácil de conseguirlo, la deshidratación termina de liquidar al riñón. O sea, de verdad, no hay mejor amigo para el riñón que el agua. Ya en estadios muy avanzados de la enfermedad renal, como por ejemplo ya cuando el paciente se hemodializa, Y ahí ya tiene. cuando ya no pudimos hacer más por ese riñoncito, naturalmente la enfermedad te puede llegar a generar edema, o sea que la persona se empieza a hinchar. Ahí sí tenemos que tener un control o un cuidado muy restrictivo del agua, pero mientras el riñón siga funcionando, toda el agua que puedan meter, al menos se recomienda que los pacientes beban de 2,5 a 3 litros de agua mínimo, sin contar la actividad física. Porque, por ejemplo, haciendo actividad física tendríamos nosotros que agregarle otro extra a mi base de 2,5 litros, 3 litros. Entonces, qué bueno que usted implementó el consumo de agua para disminuir el aporte de creatinina, pero ahí haciéndole también un hincapié muy importante, creo que, como usted menciona, hay cuestiones que tenemos que mencionar. El consumo desmedido de proteínas Mm. también te puede llevar a generar enfermedad renal. Entonces, es importante valorar que no toda la dieta por tener una restricción de carbohidratos lo queramos suplantar con eso, Eso. porque a veces terminamos lesionando de esa forma nuestros riñones. Es muy importante también ahí sí darle un punto adecuado. Sí, muchas gracias. Doctora, perdón, última pregunta. Sí. Acaba de mencionar la proteína. Entonces, ¿qué tanto de proteína debe de incluir en un plato? Por ejemplo, hablemos de un pollo asado. ¿Cuántas piezas de un pollo asado me debo de comer? Fíjese que ese es un tema muy difícil de abordarlo así como así, porque nosotros como nutriólogos tomamos muchos factores a considerar. Por ejemplo, cuánto consumió antes en la hora del desayuno, cuánto consume después en la hora de la cena. Es difícil, pero a lo mejor como una regla básica, dentro de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, menciona que al momento de tener un plato de comida, lo dividamos la mitad frutas, verduras, o sea, sobre todo de tipo con alto aporte de fibra. Un cuartito del plato debe de estar abarcado de, por ejemplo, los cereales, como por ejemplo la tortilla, el pan, la papa, esto, porque tenemos que cuidar que no se eleve la glucosa. Y el otro cuartito que queda, la proteína, ya sea de origen vegetal o de origen animal. Por ejemplo, de origen animal sería el pollo, la carne de res, la carne de puerco, el pescado, el huevo, el requesón, los lácteos. Perdón, y de origen vegetal podría ser las lentejas, los garbanzos, los frijoles, las alubias, la soya, pero este cuartito, digamos que podría ser lo equivalente a una pieza de pollo, por ponerlo de una forma muy burda. ¿Por qué a lo mejor lo dividimos así? Porque a veces no somos conscientes de cuánta carne consumimos. Por ejemplo, si nos invitan a una carne asada, pues a lo mejor de todo mi plato, en lugar de poner la mitad de verdura, más bien la mitad le pongo todo eso de arrachero de bistec, ¿verdad? Y a lo Ujú. mejor lo acompaño con mis 2, 3 tortillitas y de vegetales, mis 2 cucharadas de salsa. Hay muchas personas que así lo distribuyen, pero entonces toda la forma en la cual que tendría que hacerlo de una forma más
apropiada para una persona con diabetes es completamente irracional. Tendría yo, vuelvo a repetir, de un plato circular, la mitad frutas, verduras, un cuarto sería el aporte de cereales y el otro cuarto que me queda el aporte de proteína. Dependiendo les vuelvo a repetir, esto es muy individualizado. Hay personas que si tienen un estado nutricional de obesidad grado 2, grado 3, o sea, que tengan una proporción corporal muy grande, esta distribución no va a poder ser así. Porque si yo dejo muy poca proteína, el paciente corre el riesgo de perder el músculo. Por eso les digo, es difícil a lo mejor ahorita proyectarlo y explicarlo de una forma muy individualizada, por ejemplo, para usted, porque necesitaríamos valorar el caso, los objetivos, etcétera, pero más o menos un cuarto del plato sí tendría que estar con la proteína. Mil gracias, doctora. Esto es como que más personalizado, o sea, esto sería de manera personal con usted, ¿no? Sí, pero igual, de todas maneras, la recomendación que da la ADA de dividir el plato así tiene muchos efectos positivos en general. O sea, realmente lo que quisiera recalcar es que no todo el plato se llene de proteína, así como no todo el plato se llene de grasas, así como no todo el plato se tiene que llenar de carbohidratos, tiene que haber un balance, ¿sí? Gracias, muy amable, doctora. Perfecto, pues excelente la información, excelente los aportes, las preguntas. Así que pues quiero agradecerle muchísimo por todo este valioso material que nos ha compartido. Agradezco muchísimo también a todos los que se conectaron y dedicaron su tiempo a estar aquí a aprender, que prácticamente esto va a sumar a su salud. Así que muchísimas gracias. Si no hay nada más que aportar, sí, si no hay nada más que aportar, pues entonces damos por terminada esta sesión. Sí, muchísimas gracias a todos. Por aquí, tómenle una fotito a los datos para que alguien que esté interesado, sí, en profundizar un poquito más y se hacen el estudio que ha sugerido, pues por aquí puedan resolver las dudas, ¿ok? David, yo sí quisiera que vieras mis estudios y me pudieras orientar ahí en la creatinina, porque sí entendí, pero después me pongo toda loca. Sí, sin problema lo revisamos, sí, y analizamos un poquito más, ¿ok? Va que va. Gracias, David, por esta información tan valiosa. Gracias, doctora. Muy amable. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Ok. Bye.